Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fernando Aportela, su secretario de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Mari Carmen, buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Fernando. Oye, pues yo sé que ustedes ven el vaso medio lleno siempre, pero a ver, platícanos este primer trimestre. Por más que lo queremos ver medio lleno, pues sí se tuvo que ajustar y fuerte un punto la expectativa de crecimiento económico para este año. Bueno, es que el dato del primer trimestre, Mari Carmen, cuando uno lo pone en un comparativo en la situación que está, pues es un dato favorable. Déjame darte varias consideraciones sobre esto. Primero, el 2.5 es mayor que lo observado en el año anterior, que fue el 2% para el mismo trimestre del 2014. Segundo, fue superior a las expectativas que se esperaban para este dato. Tercero, es un dato que se da en un contexto internacional complejo, donde tenemos una evolución económica internacional también de bajo dinamismo. Y cuarto, es un crecimiento sobre todo balanceado, donde las fuentes externas y las fuentes internas de crecimiento están generando una evolución económica favorable. Ahí yo te diría, de cada uno de estos factores, sobre todo de la parte internacional, se ve claramente cómo se compara el crecimiento de México con otros países. Por ejemplo, te diría Latinoamérica, Perú con un crecimiento de 1.7% en el mismo periodo, Chile 2.4%, Brasil con una caída en el Producto Interno Bruto esperada para el primer trimestre del menos 1.5%, Argentina menos 2.4%, y si nos vamos a Estados Unidos, que es donde está la relación comercial más importante de México, porque el 80% de nuestras exportaciones manufactureras se dirigen a ese destino. Ahí, a finales del año pasado, se esperaba que Estados Unidos creciera en el primer trimestre 2.8% y solamente creció 0.2% durante el primer trimestre. En ese entorno, en un entorno, te digo, volátil, complicado, el crecimiento de México destaca de manera favorable, Mari Carmen. Bueno, ahí están los datos, ya que nos decías, y cómo en este entorno se está destacando México respecto a los países de América Latina. Estamos platicando con Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda. Te saluda José. Yo soy Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Pepe, buenas noches. Con el gusto de saludarte. Igualmente, qué gusto, Fernando. Oye, cuéntanos, de aquí hacia adelante, ¿qué se ve? ¿Qué pronóstico podemos llevar? Ya lo tienen ustedes, incluso en el rango. Sé que es un rango que puedes dar cualquiera en el rango, pero en promedio sería 2.7%. ¿Podría llegar a mejorarse esta cifra si hubiera ciertas condiciones, o ya se ve difícil el año para que se mejore esta cifra? Mira, la evolución económica, lo que tenemos, los datos, incluso algunos de abril, lo que indican es un rango entre el 2.2 y el 3.2. Eso es lo que nos arrojan nuestras estimaciones. La probabilidad de ocurrencia de cada punto del rango pues es la misma. Para hablar en términos estadísticos, pues estadísticamente no son diferentes entre el 2.2 y el 3.2, dependerá de lo que vaya ocurriendo durante el año. Pero aquí yo te diría, Pepe, lo que es importante es un poco que los factores, por ejemplo, en la parte interna, los factores que soportan el consumo, como es la tasa de desocupación, esa tuvo un decrecimiento en el primer trimestre del 4.2% contra 4.8% el año pasado. La inflación está en un nivel más bajo que el año pasado, que ha hecho que los salarios contractuales tengan un crecimiento real durante el primer trimestre durante el primer cuatrimestre de 1.2%. Incluso el crédito a pequeñas y medianas empresas y a personas físicas con actividad empresarial en marzo tuvo un crecimiento de 8.7%. Esos son factores que han fortalecido el consumo, y ya lo vemos en el periodo de enero-abril en las tiendas, en las ventas totales de ANTAD, un crecimiento real de 5.6%, y en las ventas de tiendas iguales de ANTAD en el periodo de enero-abril de este año, un crecimiento real del 2%, cuando en el mismo periodo del año pasado teníamos datos reales negativos en esa tasa de crecimiento. Es decir, lo que empezó por el sector externo se ha ido ya solidificando en la parte interna con sustentos para ese consumo interno que son favorables y que son persistentes. Pepe.
Oye, y bueno, y la expectativa entonces para este año es 2.2, 3.2, lo que da un promedio de 2.7. Para el 2016, ahí, Fernando, he notado que también, bueno, el Banco de México también ajustó la expectativa. Ustedes en la Secretaría de Hacienda, ¿cuál es la meta que tienen para el año próximo? Imagino que todo se está ajustando a la baja. Creo que nada más un análisis de Banamex la subió un poquito a 3.4. Platícanos sobre el 2016, porque pues como bien dijo hoy Luis Videgaray, los precios del petróleo van a seguir bajos. A la meta de crecimiento para 2016 la vamos a presentar cuando se presente el paquete económico en septiembre. Hoy tenemos el rango de crecimiento para la meta del año que entra. Y bueno, al final nosotros haremos las consideraciones necesarias cuando presentemos el paquete, Mari Carmen. Fíjate que ahí se comentaba que sí, y se ven los datos, que está creciendo, nos gustaría mucho más, pero está creciendo un poco el mercado interno. Cuéntanos cómo van los motores. Ya nos decías una parte, obviamente, de ventas, de consumo, pero en cuanto a esta parte de mercado interno, cuéntanos cómo va. Eso es importante, Pedro, porque ahí otra parte que no hablamos son las ventas automotrices de vehículos. La parte de las exportaciones, por ejemplo, las exportaciones no petroleras han tenido un crecimiento en el primer trimestre del 6.2%. Si nos vamos a las automotrices, tan solo en marzo tuvieron un crecimiento las exportaciones automotrices del 13.8%. Ahora, es importante que en el mercado interno las ventas de automóviles internas en el periodo que va de enero a abril de este año tuvieron un crecimiento del 22%. Es parte del fortalecimiento del mercado interno. Ese es el promedio durante enero a abril. Y en abril hubo incluso una aceleración al 23.3% anual. Estos factores también están sustentados, por ejemplo, en el crecimiento del empleo, que tuvo un crecimiento del 4.5% durante el mes de abril. Ya hablábamos de los salarios contractuales, que tuvieron un crecimiento del 1.2% también en el periodo enero-abril. Y por ejemplo, lo que estamos viendo también, las remesas tuvieron un crecimiento del 7.6% anual en marzo de este año. Entonces, estamos viendo factores que fortalecen el consumo. Y además, dentro de este crecimiento balanceado, lo que vemos, por ejemplo, es una inversión fija bruta que en el primer bimestre de este año, porque son los datos que se tienen enero-febrero, tuvo un crecimiento anual del 4.6%, que es el mayor crecimiento para este periodo desde 2012. Y bueno, hoy también se presentó el dato de inversión extranjera directa para el primer trimestre del año, que fue de 7.573 millones de dólares, que es un incremento del 30% contra el mismo periodo del año anterior. Es decir, en este entorno complicado, el crecimiento económico y las condiciones del crecimiento económico se muestran balanceadas y se comparan favorablemente con el entorno externo. Oye, Fernando, y el que llama la atención es el crecimiento muy fuerte del sector primario, que es el campo, que ya festejó la Secretaría de Agricultura. ¿A qué se debe este crecimiento tan fuerte del sector? Bueno, el secundario, todo lo que es minería y construcción y petróleo, pues evidentemente por la baja en los precios del crudo, pero el primario sí tiene un crecimiento muy importante. Sí, ha habido buenos cultivos, todo lo que vemos, las lluvias que hemos tenido en este año y el año pasado han provocado que sean buenas cosechas y es lo que se está reflejando en el agropecuario. Pero también, por ejemplo, lo que vemos en el caso de Financiera Nacional, que es donde tenemos un contacto aquí en la Secretaría de Hacienda más directo con el sector, vemos, por ejemplo, que el programa que tenemos de financiamiento para pequeños productores es un programa que ha dado resultados, que tiene un crecimiento relevante, donde, por ejemplo, en el sur, el 90% de las personas que se incorporaron al programa son personas que no habían tenido un crédito antes, es decir, son nuevos productores rurales, donde tenemos una buena participación de mujeres. O sea, eso también ha venido funcionando en la parte agropecuaria. Fernando, viendo los crecimientos, si terminamos el año con este rango de crecimiento, seguiría siendo bajo de lo que esperaríamos. ¿Cómo podemos animarnos a una política más fuerte de crecimiento? El primer año de la administración sería 1.1, luego 2.1. Si fuera este el caso, estaría quizás a lo mucho en 3.2, pero sigue siendo bajo para lo que quisiéramos. ¿Cómo podemos animarnos a una política de crecimiento mucho mayor? Mira, Pepe, revisamos
cómo se han venido dando los cambios de las expectativas de crecimiento, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional publica este documento que se llama el World Economic Outlook. Lo publica y hace una revisión, lo publica en octubre y luego hace una revisión en abril. Durante los últimos 4 años, de forma consecutiva, ha tenido una revisión a la baja entre octubre y abril para el crecimiento del año en el mes de abril, en el mismo año que considera abril. Es decir, se ha venido dando este proceso donde se han dado ajustes cada año en la tasa de crecimiento. ¿Qué es diferente, yo te diría, en la situación económica de México? Lo que es diferente es que hubo una modificación muy importante del marco económico a través de las reformas estructurales y que eso sin duda genera un cambio radical que permitirá en el tiempo a la economía mexicana tener una mayor posibilidad de crecimiento. Por eso es que la implementación, el gobierno está dedicado a una implementación efectiva de las reformas estructurales. Pues muchas gracias, Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda. Muchas gracias por la explicación, Fernando. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte. Sintonízanos por 103.3 FM y 970 de AM, de lunes a viernes, de 20 a 22 horas.